El tema es ponerse unas clases de contrato. Mi grupo está conformado por Silvia González Ruiz, Carolina Hernández Berrocal, Freddy Soto Correa y mi persona María Ortiz Álvarez. A modo de introducción, el contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, Código Laboral, en sus artículos del 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado. Para que el contrato de trabajo se configure o se presuma, deben confluir unos elementos que, de presentarse simultáneamente, dan lugar a la relación laboral que regula el contrato de trabajo. Estos elementos están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En primer momento, la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación y la retribución. Respecto a la actividad personal del trabajador, para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe prestar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona. En la continuada subordinación, el trabajador debe estar bajo la continuada subordinación, lo que significa que el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y ésta la obligación de acatarlas en todo momento. La subordinación es el elemento diferencial que permite determinar la existencia de una relación laboral, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la subordinación no es exclusiva del contrato de trabajo, sino que también puede existir en el contrato de servicios o incluso en el contrato comercial. Respecto a la retribución, naturalmente debe existir una retribución, salario o remuneración como contraprestación de la actividad personal que el trabajador realiza para el empleador y es un elemento común a otros tipos de contratos. Si en una relación de trabajo se dan esos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo. Y si lo que se hubiera firmado fue un contrato de servicios, un juez laboral podría declarar la existencia de un contrato de trabajo real. Pero para que ello suceda hay que recurrir a la justicia para que ella decida la naturaleza de la relación entre trabajador y contratante. En las formas de contrato de trabajo tenemos las formas del contrato de trabajo que corresponden a la forma en que se formaliza la vinculación. Y esto, según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, existen dos formas, la verbal y escrita. El contrato de trabajo verbal es aquel en el que no se firmó ningún documento, donde los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento que aparte de la firma del trabajador y empleador no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí solo para cualquiera de las partes. Respecto a la duración del contrato de trabajo, tenemos que depende de lo que las partes acuerden o la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Estas están establecidas en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos el contrato de trabajo término fijo, que como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de fusión. Desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que ese contrato terminará en una fecha que sea consignado en el contrato, a que, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente si se cumplen los preceptos legales para ello. Esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Si bien el contrato de trabajo puede ser por escrito o verbal, para el caso de los contratos a término fijo, la ley señala taxativamente que estos deben ser por escrito, de lo contrario se entenderán indefinidos. Algunas características que tiene este contrato es que debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, aunque es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Y en tercer momento tenemos que, si el contrato a término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. En este tipo de contrato la terminación depende de la duración definida, termina cuando el plazo pactado en él expire, cuando las dos partes voluntariamente acuerden la terminación o cuando una de las partes decida terminarlo con o sin justa causa. El contrato a término indefinido es aquel que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación.
Este contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo es a término indefinido cuando en el contrato así se ha acordado expresamente. También es indefinido cuando en el contrato de trabajo se hace verbal, en razón de que todo contrato a término fijo debe ser por escrito, de modo que al hacerse verbal presume legalmente como indefinido. Las características de este son que ofrecen una estabilidad laboral al trabajador, precisamente porque no tiene una fecha de expiración. También que puede ser escrito o verbal, y lo ideal sería hacerlo escrito, puesto que de esa forma existe claridad y facilidad probatoria respecto a los diferentes conceptos que se deben acordar en un contrato de trabajo. Y que además tiene una indemnización por despido injusto, que depende de dos situaciones, del tiempo de vinculación y del salario del trabajador. Este tipo de contrato, su terminación se da que al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede terminar por efecto del paso del tiempo y solo se puede terminar por decisión voluntaria del trabajador o por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no, y también por reconocimiento de la pensión del trabajador. En el contrato de trabajo por la duración de la obra o labor, tenemos que este será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fechas, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. El contrato de obra o labor debe acordarse entre las partes de forma expresa, es decir, que debe quedar constancia de que lo que se ha acordado es un contrato de obra o labor y no otro. Ante la ausencia de un pacto expreso, el contrato se entenderá indefinido para todos sus efectos, por lo cual se recomienda que se haga por escrito, pues de otra forma resulta difícil probar el acuerdo expreso respecto al tipo de contrato. Algunas características de este son que el contrato se extingue al finalizar la obra contratada. Además, no permite renovación ni prórroga. Puede ser verbal o escrito. No requiere preaviso para su terminación. Para cada obra o labor se recomienda hacer un contrato nuevo. Y además es un contrato ideal para quien ejecuta obras para terceros. La forma de pago en este tipo de contrato. Aquí las partes tienen libertad para acordar las formas de pago. Por lo tanto, el pago puede ser semanal, quincenal y máximo mensual. Respecto a las prestaciones sociales en este tipo de contrato, estas se deben pagar todas las prestaciones sociales al trabajador, pues la norma no contempla excepción alguna ni tratamiento diferente. El pago debe hacerse en las fechas, formas y porcentajes indicados por la norma general y por los conceptos que corresponden a prima de servicios, cesantías, dotación, etc. Igualmente sucede con las vacaciones que se otorgan según la norma general. Seguridad social, además, en este tipo de contrato tiene el derecho a ser afiliado el trabajador al sistema de seguridad social, lo que es la salud, pensiones, riesgos laborales, como cualquier otro trabajo y debe estarlo desde el primer día de su ejecución del contrato. En el contrato ocasional, accidental o transitorio es aquel que no excede de un mes y además de que tiene que ser sobre actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de ese contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria o accidental. El artículo sexto del Código Sustantivo del Trabajo señala dos requisitos para que pueda existir el trabajo ocasional o transitorio. En primer momento, que sea de corta duración, siendo como máximo de un mes. En segundo momento, que se trate de actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Según la sentencia C-823 de 2006, los trabajadores ocasionales o transitorios gozan de los mismos derechos que cualquier otro trabajador. En consecuencia de esto, así el trabajador labore unos cuantos días, se le deben pagar las prestaciones sociales que correspondan en proporción al tiempo laborado, lo mismo que debe ser afiliado a Seguridad Social de manera plena, no importa el número de días que dure la vinculación. Por supuesto, se le deben pagar las horas extras si las labora, lo mismo que los recargos nocturnos, dominicales y festivos si fuera el caso. El contrato accidental o transitorio no existe como tal y lo que se debe hacer es un contrato de trabajo a término fijo o en algunos casos un contrato de trabajo por duración de obra o labor, identificando con claridad la transitoriedad del trabajo. Tenemos aquí unos ejemplos respecto de cada uno de los tipos de contratos. Tenemos dos ejemplos. En el contrato de trabajo a término fijo, tenemos que un almacén de venta de ropa contrata a una empleada por 30 días para la época decembrina.
debido al incremento de las ventas, para lo cual celebra un contrato a término fijo por esos 30 días que va a trabajar para dicha empresa. Segundo, la EPS Río Salud necesita contratar a una enfermera para que realice la jornada de vacunación de COVID-19 con horario de 8 horas, divididas en de 4 horas en la jornada de la mañana y 4 horas en la jornada de la tarde, por el término de un año. En el contrato a término indefinido tenemos que el Hospital de CRT necesita un médico internista para ser contratado con vocación de permanencia. Para esto se celebra un contrato a término indefinido con el doctor Juan Ernesto Echeverri. Este deberá cumplir un horario de trabajo de 8 horas, de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 a.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. y tendrá un salario de 10 millones de pesos más todas las prestaciones sociales. La empresa Performance contrata a Juan como gerente para que desempeñe sus funciones de forma permanente. En el respectivo contrato se pacta un salario de 7 millones más prestaciones sociales y el cumplimiento en un horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En el contrato de trabajo por duración de la hora labor tenemos que al mismo tiempo el doctor Juan Ernesto Echeverri, quien es nefrólogo, realiza una campaña de prevención de la diabetes en el Hospital de Montería desde el día 20 de septiembre del año 2021 hasta la terminación de dicha campaña, para lo cual la entidad de salud lo contrata los días sábados en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Como segundo ejemplo, tenemos que la clínica La Buena Fe contrata a Francia como secretaria para cubrir una empleada que está de licencia maternidad. La contratación la realizó a través de una empresa de servicios temporales. Francia celebra el contrato en el cual se especifica que empezará a laborar el día 23 de septiembre hasta que cumpla su labor, con horario de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde y un salario mínimo mensual legal vigente que está por 908.526 pesos. En el contrato ocasional accidental o transitorio, tenemos como primer ejemplo que la clínica de Río Salud requiere una persona para pintar las instalaciones donde funciona, esto por un tiempo de 15 días, para lo cual contrata a Mario, trabajo que realizará en horario de oficina, de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y los días sábados de 7 de la mañana a 12 del día. En un segundo ejemplo tenemos un almacén de venta de motos que contrata a Jorge y a Luis por 10 días para realizar unas reparaciones del techo del establecimiento donde funciona, puesto que este tiene varias goteras. En el contrato pactan un horario matutino de 7 de la mañana a 11 del día, jornada en la que van a desempeñar dicha actividad. Gracias por la atención prestada.